Buenas noches. Héctor Zambrano, uno de los más destacados funcionarios de Bogotá, secretario de Salud durante 2 alcaldías, decidió revelar las razones que lo llevaron a dejarse tentar por la corrupción. El exfuncionario fue condenado a 13 años de cárcel por traficar comisiones por cerca de 6.000 millones de pesos en el famoso contrato de alquiler de ambulancias para el distrito. Entrevista exclusiva. Bueno, Héctor, voy a leer un trocito de su biografía que me pareció muy interesante porque aquí muestra un hombre estudioso, un hombre que ha tenido una gran trayectoria. Administrador público, especializado en gobierno local, con estudios de antropología, con muchos estudios en el extranjero, con presencia en las juntas directivas, alcalde encargado, secretario de salud, y todos una cantidad de cargos muy importantes. Uno no se imagina cargando un morral lleno de plata para repartir coimas por un contrato. De ser un hombre muy reconocido y ser ejemplar, de un día para otro pues ser un delincuente, eso es algo muy difícil y muy duro. Por supuesto que ese fue el error de mi vida, estoy pagando las consecuencias y desafortunadamente yo empecé a transgredir esa línea paralela que divide entre lo ético y lo no ético, porque veía que como que ya eso era normal, que los políticos vivían de puestos, de contratos, con eso logran el poder, el reconocimiento, y yo desafortunadamente en ese momento no tomé la decisión de retirarme a un costado y seguir mi vida profesional, sino cuando menos me di cuenta me vi ya inmiscuido en una circunstancia. Y ese fue el error de mi vida, por eso estoy pagando las consecuencias, de recibir unos dineros de unos empresarios, de unas comisiones, y entregárselas a unos políticos y gente muy poderosa del país y de la capital. Cuando usted piensa en ese morral en el que usted cargaba esa plata, usted dice, hombre, yo tengo que explicarle al país esto. Después de pasar noches en soledad, también entendí que eso no lo podía seguir ocultando, tenía que reconocer ese error y contárselo en primera instancia a mi familia. Fue algo muy doloroso, y por supuesto contárselo a la justicia, y eso me ha dado conciencia, tranquilidad. Cuando usted le cuenta a su familia ¿qué le dice? Fue un momento muy duro porque yo era el hombre ejemplar, un funcionario muy reconocido, es decir, era el orgullo de la familia porque había llegado a escalar posiciones muy importantes, incluso ser alcalde encargado de Bogotá varias ocasiones. Y eso fue un golpe duro, muy duro para la familia, para mis padres, para mi familia, para mis hermanos. De alguna manera usted creyó en la tesis famosa de Turbay, la corrupción en sus justas proporciones. Sí, como si eso fuera una política del funcionario, como si el funcionario tuviese que caer en el tema. El tema de la corrupción empieza a verse como algo natural y normal dentro de ese círculo. Y a pesar de, por ejemplo, este caso que ha ocurrido en Bogotá, de la condena que me han dado, uno lo que ve, y en las noticias se ve, es que el tema de la corrupción sigue andando en muchas circunstancias, en muchos ámbitos, tanto nacionales como locales. Parte de lo que yo estoy planteando como mi resarcimiento con la sociedad es también hablar con jóvenes que están a punto de graduarse, contar mi propia historia de vida, de cómo de pasar un exitoso profesional, un buen hombre, pues me vi inmiscuido en un caso aberrante de corrupción. Eso no fue culpa de un tercero, fue culpa mía porque fue una decisión mía. A mí ya no me da pena pararme a un auditorio y reconocer, sí, fui un corrupto y estoy pagando, fui condenado, pero a ustedes jóvenes que van a ser empresarios, que van a ser políticos o que van a ser ciudadanos del común y corriente, hay cosas y hay todo un bagaje ético que usted no puede transgredir, porque eso tiene sus consecuencias. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Héctor Zambrano pasó de hombre ejemplar a delincuente. Así describe desde su sitio de reclusión en La Picota lo que él considera el error de su vida. Aquí va la segunda parte de la entrevista exclusiva que le concedió a nuestro subdirector Alberto Medina. Uno escucha en la calle, la gente le dice, oiga, por la corrupción este país es inviable. Desde esa óptica suya que se dejó tentar por la corrupción en un momento dado de la vida, ¿usted qué respondería frente a eso? Si uno hiciera un estudio, creo que menos del 5% de la gente que llega a la política llega con el verdadero interés de servir a los conciudadanos. La gran mayoría de políticos en este país, la gran mayoría desafortunadamente, llegan con un interés, por un lado el poder, pero por un lado también económico, de alguna forma de sacarle ventaja. Y es donde se da un triángulo muy poderoso, donde el funcionario queda supeditado a un triángulo bastante difícil que es político, órganos de control y servidor público. El país también tiene que repensar cómo se eligen los órganos de control. Es que ¿quiénes se eligen a los órganos de control? Los propios políticos. Y si el funcionario no le da
de alguna forma, atención a ese político, le abren investigaciones por los órganos de control. Entonces, el hacer política en el país tiene que cambiar. Hablemos de su libro, Condena a la Salud. Fue secretario de Salud, ahora escribe este libro, y usted hace una dedicatoria y dice: a las personas privadas de la libertad, culpables o inocentes, que por su condición son olvidadas por la sociedad. ¿Por qué llega a esa conclusión? Cuando estuve, por ejemplo, en el pabellón de funcionarios públicos, yo me la pasaba metido en la biblioteca estudiando, leyendo. De ahí me llevaron al pabellón de alta seguridad. Allí conocí el caso, por ejemplo, patético de un guerrillero que fue herido en combate. Fue traído a una de las celdas del Paz, del pabellón de alta seguridad, quedó inválido producto del combate, tenía heridas profundas en su cuerpo, algunas heridas se le infectaron, llagas donde yo alguna vez lo vi, se le veían los huesos, o sea, la carne se le estaba dañando. Fue algo muy doloroso y esa persona no recibía atención. Muy pocas veces iba la enfermera y creo que nunca fue un médico a visitarlo. Y la única persona que le hacía atención allí, de limpiarlo, de darle los cuidados, era un paramilitar o un exparamilitar. Eso para mí fue una enseñanza, por un lado, de reconciliación en las circunstancias de la vida, pero por otro lado también esa fue la principal causa que me empezó a motivar de escribir un libro sobre la salud en las cárceles. Usted era secretario de Salud. ¿En esa condición visitó alguna vez la cárcel? ¿Conoció desde el funcionario público, no desde la persona privada de la libertad, conoció la realidad de los presos en ese momento? Sí, las paradojas de la vida es que yo siempre, incluso desde joven, le tenía miedo a la cárcel. Cuando terminé de estudiar en la ESAP y en la Nacional, me fui a hacer las prácticas en un municipio muy convulsionador de público. Allí incluso conocí todo lo que era la violencia paramilitar. Alguna vez me dijeron: Héctor, ¿usted puede formar parte de la organización? Y yo les dije: no, yo soy un asesor administrativo, pero porque le tenía miedo a que esos delitos posteriormente iban a ser sancionados y condenados con cárcel. Incluso cuando estudié antropología en la Nacional, conocí compañeros que se fueron para la guerrilla. Algunos me invitaban que también me fuera a la guerrilla. También les dije a ellos: no, porque es que eso es un delito, irse a una insurrección, a alguna guerrilla, y eso también se paga con cárcel. También es una paradoja, Héctor, pensar que usted le tuvo miedo a la cárcel desde la insurrección, pero no le tuvo miedo a la cárcel desde la corrupción que como una ola le cayó a la vida. Cuando me pidieron el favor de servir de intermediario, de entregar unos dineros ilícitos, por supuesto, de una comisión de unos empresarios a unos políticos poderosos, pues ese fue el error de mi vida. Lo pensé casi un par de semanas y a nadie le conté. Porque vi, bueno, pero esa gente es poderosa, ellos manejan Contraloría, Personería, tienen amigos en la Fiscalía, manejan mucho poder. Y me decían: no va a pasar nada. Fueron palabras textuales que me dijo el alcalde Samuel Moreno. Tranquilo, Héctor, o el hermano Iván Moreno, cuando me pidieron ese favor: tranquilo, Héctor, que eso no pasa nada. No va a tener ningún problema.